Soy Sara y estoy casada con el hombre más increíble, James. No solo es un esposo fantástico, sino que también es un padrastro increíble para mi hija, Emily. James llegó a nuestras vidas cuando Emily tenía solo 5 años. Su padre biológico, Tom, nos dejó cuando ella era un bebé y solo ha aparecido esporádicamente desde entonces, sin asumir realmente el rol de padre. Cuando James apareció, fue como un soplo de aire fresco. Desde el principio trató a Emily como si fuera su propia hija. Recuerdo que cuando empezamos a salir, él le traía pequeños regalos, nada ostentoso, un libro o un peluche lindo. Era obvio que quería conectar con ella y funcionó totalmente. Emily se encariñó con él bastante rápido. Una de las cosas que más destaco es cómo James apoyó el amor de Emily por el ballet. Ella empezó a tomar clases cuando tenía 6 años y James nunca se perdió un solo recital. Siempre estaba ahí, animándola, a veces con los ojos un poco llorosos de la emoción. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, zapatillas de ballet, tutús bonitos e incluso clases extra con una tutora privada cuando tenía una presentación importante. Cuando Emily tenía alrededor de 9 años, tuvo una gran actuación y estaba muy nerviosa. El día anterior, James la llevó al parque y pasaron horas hablando y practicando su rutina. Incluso inventaron una frase graciosa para calmar sus nervios. Esa noche se quedó despierto hasta tarde con ella, repasando sus pasos hasta que se sintió segura. Al día siguiente, ella lo hizo de maravilla, y sé que fue porque James estuvo a su lado. Pero no solo estuvo en los grandes momentos. James también ha estado siempre en lo cotidiano. Cuando Emily tuvo problemas con matemáticas en la secundaria, él se sentaba con ella todas las tardes después del trabajo para ayudarla con la tarea. A veces pasaban horas en la mesa de la cocina, y aunque James llegaba agotado, nunca lo demostraba. Siempre fue paciente y nunca se rindió con ella. A pesar de lo increíble que ha sido James, siempre hubo una tristeza latente con respecto a Emily y su padre biológico, Tom. Hubo ocasiones en las que ella preguntaba por él, preguntándose por qué no estaba presente, y me partía el alma verla así. Recuerdo un día del padre en el que Emily hizo 2 tarjetas, una para James y otra para Tom. Me preguntó si podía enviarle la tarjeta a Tommy. Por supuesto, le dije que sí. Jamás recibió respuesta. La decepción en sus ojos fue como un golpe emocional muy fuerte. James siempre fue muy comprensivo al respecto. Nunca intentó reemplazar a Tom, pero dejaba claro que estaría ahí para Emily pasara lo que pasara. En su cumpleaños número 13, Emily recibió una carta de Tom disculpándose por su ausencia. Al principio, ella estaba feliz, pero luego pasaron semanas y meses sin volver a saber de él. El dolor en sus ojos era difícil de presenciar. En esos momentos, James se esforzaba aún más, recordándole siempre que era amada y valiosa. Una Navidad, Emily se puso muy triste porque esperaba que Tom apareciera durante las fiestas, pero no lo hizo y eso la devastó. James lo notó e hizo de todo para animarla. Planeó una especie de búsqueda del tesoro navideña por toda la casa, con notitas y regalos por todos lados. Al final, Emily volvió a reír y sonreír. Así es James, siempre pensando en los demás, poniendo a Emily en primer lugar. Cuando Emily se graduó de la preparatoria, James fue el que más lloró. Dio un discurso muy emotivo en su fiesta de graduación, hablando de lo orgulloso que estaba de ella y de cuánto admiraba su fortaleza. Fue tan conmovedor que incluso Emily, que suele mantener la compostura, no pudo contener las lágrimas. James también se aseguró de que tuviera todo lo necesario para la universidad, incluyendo un fondo para que no tuviera que preocuparse por préstamos estudiantiles. Hace aproximadamente un año, Emily anunció su compromiso con su novio de toda la vida, Mark, y fue un momento que nunca olvidaré. Estábamos todos en casa para una cena familiar, algo raro porque casi nunca coincidíamos todos con tiempo libre. Emily y Mark llevaban años juntos y todos lo queríamos. Este era el siguiente paso natural. Emily esperó hasta el postre para dar la noticia. Se levantó, se veía nerviosa y emocionada a la vez, y dijo: «Todos, tengo una noticia». Vi a James abrir los ojos con curiosidad. Luego, ella levantó la mano y se veía un hermoso anillo brillando en su dedo. «Mark y yo nos vamos a casar», dijo. La habitación estalló en vítores y felicitaciones. James saltó de su silla con una sonrisa que iluminaba su rostro, la abrazó tan fuerte que pensé que iba a dejarla sin aire. El orgullo y la felicidad que emanaba eran innegables. Siempre la había apoyado y verla así de contenta le hizo el día.
Le dio la mano a Mark y lo atrajo para darle uno de esos abrazos en los que das unas palmaditas en la espalda. James fue el primero en ofrecerse a pagar la boda. «Queremos darte el mejor día posible», dijo, mirando a Emily y a Mark. «Nada menos que lo mejor para nuestra chica». Emily estaba encantada y muy agradecida. Lo abrazaba una y otra vez dándole las gracias. Desde ese momento, James se involucró totalmente en la planificación de la boda. Estaba entusiasmado con cada detalle y quería que todo saliera perfecto para el gran día de Emily. Visitamos muchos lugares, probamos un sinfín de pasteles y tuvimos reuniones interminables con floristas y decoradores. James estuvo presente en cada paso, dando su opinión, pero siempre asegurándose de que lo que Emily quisiera estuviera por encima de todo. Hace unos meses, Emily comenzó a reconectar con su padre biológico, Tom. Surgió de la nada. De pronto Tom quería estar en su vida ahora que se iba a casar. Yo estaba bastante escéptica, dado su historial, pero Emily estaba muy emocionada. Ella siempre había querido tener una relación con él, así que entendí por qué le daba la oportunidad. Al principio parecía bien. Emily estaba feliz y era lindo verla sonreír por algo que antes le había causado tanto dolor. Pero luego su actitud hacia James empezó a cambiar. Al principio fue algo sutil. Se le olvidaba invitarlo a reuniones importantes de planificación o restaba importancia a sus sugerencias, cosas que antes valoraba mucho. James también lo notó, pero no dijo nada. Siempre ha sido paciente y comprensivo. Una noche estábamos cenando todos juntos y Emily hablaba sobre algunas ideas nuevas que Tom tenía para la boda. James ofreció una sugerencia y Emily lo interrumpió a mitad de frase diciendo: «Tom y yo ya decidimos esto, James». La expresión de James fue dolorosa. Simplemente asintió y guardó silencio el resto de la comida. Hubo otras señales. Emily solía pedir ayuda a James para cosas como arreglar su coche o revisar sus finanzas, pero ahora mencionaba que Tom se encargaba de eso. Lo notaba en la cara de James, se veía un poco perdido, como si no supiera dónde encajaba ya. Nunca se quejó, pero podía ver que le afectaba. Decidí hablar con Emily al respecto mientras tomábamos café una mañana. Toqué el tema con cuidado para no molestarla. «Emily, cariño, he notado que has estado algo distante con James últimamente, ¿está todo bien?» Me miró algo sorprendida y molesta. «Mamá, estás exagerando. Solo estoy ocupada con la boda y reconectando con Tom. Es mucho que manejar». No quise presionarla demasiado, pero tampoco podía dejarlo pasar. «Lo entiendo, pero James te quiere mucho y ha hecho de todo para que tu boda sea perfecta. Solo siento que lo estás dejando fuera». Emily dijo que valoraba todo lo que James había hecho, pero insistió en que Tom es su verdadero padre y quiere darle la oportunidad de ser parte de esto. Sus palabras dolieron. Yo comprendía su deseo de acercarse a Tom, pero también sabía cuánto había dado James por ella, y que la quería como a una hija. Le dije que lo entendía, pero no quería que James se sintiera desplazado, pues había estado con ella en todo. Emily lo minimizó, diciendo que no le estaba apartando, solo intentando equilibrar las cosas ahora que Tom había vuelto. La situación no mejoró tras esa conversación. Más bien empeoró. Emily empezó a llamar papá a Tom frente a James, algo que nunca había hecho antes. La primera vez sucedió cuando discutíamos los lugares donde sentar a la familia en la recepción. Ella miró a Tom y dijo: «Papá, ¿tú qué opinas?» James se estremeció un poco, pero lo noté. Se disculpó poco después, diciendo que tenía trabajo por hacer. Intenté hablar con James de nuevo, pero él se encogió de hombros y dijo que se alegraba de que Emily estuviera reconectando con su padre, aunque podía ver el dolor en sus ojos. Él había estado años haciendo de papá, lo que Tom nunca fue, y ahora parecía que lo hacían a un lado. Emily empezó a pasar cada vez más tiempo con Tom. Almorzaban juntos, tenían largas llamadas telefónicas y le informaba cada detalle de la boda. James seguía ahí ayudando y apoyando, pero parecía que se estaba volviendo un personaje secundario en una historia donde antes era el protagonista. Hace como una semana, durante una cena familiar, Emily soltó una noticia que nos agarró totalmente desprevenidos. Estábamos todos en la mesa disfrutando de la comida cuando ella carraspeó y dijo que tenía algo importante que decir. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de quedarme tranquila y escuchar. «Todos», comenzó, mirando de reojo a Mark y luego a Tom, que también estaba con nosotros. «He estado pensando mucho en la boda y en los roles que todos tendrán. He decidido que quiero que Tom tenga un papel importante en la ceremonia».
La sala se quedó en silencio. James alzó la mirada del plato, sorprendido y dolido a partes iguales. Rápidamente trató de disimularlo, pero pude ver cuánto le afectaban las palabras de Emily. Yo también estaba perpleja, aunque sabíamos que podría pasar. Sin embargo, escucharlo en voz alta fue distinto. Emily siguió hablando, sin darse cuenta de la tensión que se había instalado de golpe. Quiero que mi verdadero padre me lleve al altar. Creo que es lo correcto, que Tom, mi padre biológico, tenga este papel especial. James se veía como si hubiese recibido un golpe emocional muy fuerte. Durante años, él fue el que consoló a Emily, la apoyó en cada paso, y ahora lo estaban dejando a un lado. Pude ver el dolor en su mirada, pero como siempre, trató de ser comprensivo. James respiró hondo y asintió, su voz serena pero suave. Si eso es lo que quieres, Emily, apoyaré tu decisión. Fue desgarrador. Meses antes, Emily le había pedido a James que la acompañara al altar y estaba muy ilusionada, prácticamente saltando de alegría. Recuerdo que dijo que no podía imaginar a otra persona haciéndolo, porque James siempre había estado ahí. Él estaba emocionadísimo, pero ahora todo era diferente. Emily se había metido de lleno en la idea de que su padre biológico tuviera ese gran papel, sin darse cuenta de lo mucho que quería al hombre que había hecho de padre en todo lo que importaba. No pude quedarme callada. Emily, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? James ha estado ahí para ti en todo, es quien te crió y siempre te apoyó. La expresión de Emily se endureció y cruzó los brazos. Mamá, lo entiendo, pero esto es importante para mí. Quiero que Tom forme parte de mi boda. Es mi padre biológico. Miré a James, que intentaba mantener la compostura. Emily, dijo con voz queda, entiendo que quieras incluir a Tom, pero esto es un gran cambio. Piensa en lo que significa no solo para ti, sino para todos los involucrados. Ella estaba claramente frustrada. Ya lo decidí. Tom es mi papá y él debe llevarme al altar. Fin de la discusión. Después de eso, la cena continuó en un silencio incómodo. James trató de mantener la conversación, pero el dolor en sus ojos era evidente. Me sentí tan impotente, viendo al hombre que amo siendo apartado por la chica a la que siempre ha visto como su propia hija. Después de mucho pensarlo y sufrirlo, finalmente decidí hablar con Emily sobre la situación. No fue una decisión fácil, pero había visto a James, que había invertido tanto para que todo saliera perfecto en su boda, siendo ignorado a favor de Tom. Sentía que necesitaba poner un límite. Le dije a Emily que, si James no iba a ser reconocido como padre en la boda, si su rol era reemplazado por Tom, entonces debíamos reconsiderar su apoyo económico también. Le dejé claro que el dinero que James estaba aportando no era solo un tema financiero, sino un gesto de amor y apoyo paternal. Si él no la iba a acompañar, me parecía justo replantearnos su participación. Sé que suena drástico, pero estaba partida en dos. James había sido más que un padrastro para Emily, había sido su pilar, su apoyo constante, y ahora lo estaba traicionando al preferir a Tom, quien había estado ausente casi toda su vida. Cuando se lo conté a James, trató de disuadirme. No quería empeorar las cosas ni causar más conflicto. Siempre pone la felicidad de Emily por encima de todo, incluso si eso significa tragarse su propio dolor en silencio. Me dijo que debíamos enfocarnos en que ella fuera feliz, por mucho que le doliera. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Cada día veía cómo eso afectaba a James. Su entusiasmo por la boda se transformaba en resignación, y me partía el alma. Quería que Emily entendiera lo que realmente estaba haciendo, no solo la parte simbólica, sino también la tangible, porque James había sido un padre para ella. A pesar de las protestas de James, tuve la conversación con Emily. Me senté con ella y le dije que, si él iba a ser dejado de lado como padre, entonces necesitaríamos replantear su apoyo económico. Dejé claro que no se trataba del dinero en sí, sino de reconocer el papel que James había jugado en su vida. Emily se mostró muy sorprendida por mi decisión, como si no se lo esperara. Parecía genuinamente conmocionada y dolida, algo que yo no buscaba. Intenté explicarle que no era un castigo, sino hacerle ver que las contribuciones de James no eran simplemente un financiamiento, sino un reflejo de su amor, cuidado y compromiso profundo con ella. Si quería cambiar la narrativa de su boda para incluir a Tom como figura paterna, me parecía justo que se reconsiderara el papel que James había desempeñado en cada aspecto de la boda.
Cuando le dije que el apoyo económico de James podría retirarse si él no iba a tener ningún papel, jamás imaginé que se desataría todo lo que ocurrió. La reacción de Emily fue intensa y, siendo sincera, muy dolorosa. Se enfadó mucho, acusando a James de usar su dinero para controlarla y manipularla en lo relacionado con la boda. Fue impactante ver cómo pasaba de ser la hija amorosa a una persona que se sentía acorralada y traicionada. En un abrir y cerrar de ojos, Emily empezó a difundir rumores entre nuestra familia y amigos, presentando a James como una especie de villano. Decía que él estaba usando su apoyo financiero para imponer sus decisiones acerca de la boda. Fue tan desalentador ver lo rápido que todo se salía de control. Lo que debió ser una simple discusión sobre roles familiares y aportaciones, se convirtió en un enfrentamiento público. Esto creó una división enorme en la familia. Algunos apoyaban a Emily y su deseo de incluir más a Tom, otros sentían que estaban siendo injustos con James. Yo me sentía en medio, intentando defenderlo mientras también buscaba calmar los ánimos. Le pregunté a Emily por qué no le pedía dinero a Tom si ahora era tan importante para ella. Pensé que era una pregunta lógica, sobre todo si Tom estaba teniendo un papel tan grande en la boda. Emily me dijo que sí se lo había pedido, pero que él respondió que no tenía dinero ahorrado para algo así. James se sintió profundamente herido por las acusaciones de Emily, como si lo hubieran traicionado. Me dijo que después de todo lo que había hecho por ella, lo último que esperaba era que lo convirtieran en el malo de la película. Estaba dolido de verdad, y se me partía el corazón al ver cómo alguien a quien amaba con todo su ser se le volteaba así. Después de pensarlo mucho, James tomó la decisión de alejarse por completo. Decidió que no podía seguir involucrado en la boda, ni emocional ni económicamente. Era su manera de protegerse de más dolor y de manifestar lo herido que estaba. No fue una decisión fácil, pero sintió que era la única forma de salvaguardar su dignidad y su estabilidad emocional tras todo lo ocurrido. El impacto de la decisión de James se notó de inmediato. Sin su apoyo económico, la organización de la boda se volvió un caos. Emily había contado con la contribución de James para cubrir gran parte de los gastos, y sin ese dinero, tuvo que buscar cómo compensarlo. El estrés y la presión para equilibrar las cuentas fueron abrumadores. Al final, Emily tuvo que recortar mucho los planes de la boda. El lugar de ensueño que tanto quería fue lo primero en caer. Era uno de esos sitios de cuento de hadas, pero sin la ayuda de James era imposible costearlo. Tuvo que conformarse con un lugar más sencillo. Algunas cosas ya estaban pagadas, como su vestido, así que al menos eso no se vio afectado. Con la fecha de la boda cada vez más cerca, se hizo evidente que James y yo no asistiríamos. La tensión y el dolor eran demasiado grandes, y sentimos que nuestra presencia podría generar más problemas. No queríamos añadirle más estrés a Emily en un día que se suponía debía ser feliz, así que tomamos la difícil decisión de no ir. Unos días después de la boda, Emily nos llamó. Esa conversación fue de las más duras que he tenido. Dijo que arruinamos su boda, que nuestra decisión de retirar el apoyo y de no asistir ensombreció lo que debía ser el día más feliz de su vida. Sus palabras fueron muy duras y cargadas de dolor, y fue como una estocada directa. Ahora algunos familiares están del lado de Emily, diciendo que debimos ceder y dejarla hacer lo que quisiera para evitar problemas, que la familia siempre debe unirse pase lo que pase. Es difícil sentir que algunos no entienden lo que realmente pasó y que no nos respaldan quienes deberían conocer el trasfondo de todo. Pongo esto en Reddit porque necesito una opinión imparcial sobre la situación. ¿Debimos haber pagado la boda? Actualización 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios. Después de leer sus opiniones, realmente creo que hicimos lo correcto. Han pasado unos meses desde la boda y me gustaría decir que las cosas han mejorado, pero lamentablemente no ha sido así. Emily sigue sin hablar con James ni conmigo. Es como si nos hubiera borrado de su vida, y la verdad es que duele mucho. He intentado comunicarme con ella varias veces, esperando tener una conversación tranquila y solucionar las cosas, pero se mantiene terca y sin responder. Siendo totalmente franca, Emily está comportándose de forma muy inmadura. Sé que suena duro, pero ya no sé qué hacer. Actúa como una niña consentida que no consigue lo que quiere y, en lugar de tratar de comprender nuestro punto de vista, se aferra a su posición y se niega a admitir lo mucho que ha lastimado a James. Cada vez que pienso en ello, siento una mezcla de tristeza y frustración. Entiendo que para Emily era importante reconectar con su padre biológico, pero no comprendo cómo pudo olvidar tan rápido todo lo que James ha hecho por ella.
Parece que ya no recuerda todos los sacrificios que él hizo, todas las veces que estuvo presente cuando Tom ni siquiera figuraba. Y ahora, porque no se hizo lo que ella quería, se comporta de esta forma, negándose a reconocer que sus acciones han sido muy dolorosas para James. Lo más frustrante es que está haciéndose la víctima frente a quienes quieran oírla. Me han contado varios familiares que Emily relata su versión de los hechos, pintándonos de la peor manera. Algunos parientes incluso empiezan a creer su historia, lo que complica aún más las cosas. Me siento todo el tiempo a la defensiva, intentando defender a James y aclarar lo que realmente sucedió, pero la influencia de Emily parece ser más fuerte que la verdad en este punto. No quería creer que Emily pudiera ser tan egoísta, pero aquí estamos. Siempre ha sido algo terca, pero este nivel de actitud de el mundo gira en torno a mí es nuevo. Cuando las cosas no salen como espera, se enoja y no asume la responsabilidad de sus actos. Disculpen que me extienda tanto, pero nunca había estado tan frustrada y esto me sirve de desahogo. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí y las cosas han dado un giro. No sé cómo sentirme sobre lo que está pasando, así que espero que alguien me dé un consejo. El fin de semana pasado, Emily apareció sin avisar. Honestamente, no sabía qué esperar, ya que había estado distante y fría desde la boda. Cuando llegó, me sorprendió, pero la dejé pasar porque sigue siendo mi hija, pese a todo lo que ha ocurrido. Nos sentamos y Emily nos contó que ella y Mark tienen graves problemas financieros. Por lo visto se excedió mucho con el presupuesto de la boda. Llenó sus tarjetas de crédito y ahora los cobradores de deudas la acosan todo el tiempo. No podía creer lo que estaba oyendo. Sabíamos que la boda era costosa, pero no tenía idea de que había llevado su economía al límite. Le pregunté cómo pudo dejar que pasara eso, sabiendo sus límites financieros. Entonces me dijo algo que me dejó en shock. Culpó a James y a mí. Según ella, contaba con nuestra ayuda para la boda y, cuando nos retiramos, se quedó sin respaldo y tuvo que hacer malabares. Se me cayó el alma a los pies. ¿Nuestra culpa? Después de todo lo que pasó, después de que desplazó a James y dijo cosas horribles sobre él, casi pierdo la calma en ese momento. James no estaba en casa, así que solo estábamos Emily y yo. Tomé aire y le pregunté, con un tono algo sarcástico, lo admito, ¿por qué no le pides a tu querido padre Tom que te ayude con el dinero? No fue muy amable de mi parte, pero no pude evitarlo, tras ver cómo ella nos trató por ese hombre. Bajó la mirada y me contó que ya lo había intentado, pero él se negó. No me sorprende, aunque duele ver que Tom vuelve a decepcionarla incluso si era previsible. Después de eso, Emily empezó a suplicar. Dijo que no tenía a dónde más acudir, y que le serviría un préstamo aunque fuera, prometiendo devolverlo. Pude ver la desesperación en sus ojos, y eso me partió un poco el corazón. Pese a todo, sigue siendo mi niña, y verla así me afectó. Pero a la vez, no podía olvidar lo que sucedió, sus acusaciones, la forma en que trató a James, todo sigue muy presente. Le dije que, dada la situación y todas las cosas que había dicho, necesitaba tiempo para pensarlo. Pareció decepcionada, pero aceptó y se fue. Ahora me encuentro en esta horrible situación donde tengo que decidir qué hacer. Una parte de mi duda en contarle a James, porque sé que, en el fondo, él querrá ayudarla. El haber renunciado a costear la boda le dolió mucho, y aunque se alejó, creo que todavía lo sufre. Pero otra parte de mí cree que ayudarla ahora sería simplemente fomentar su comportamiento. Ella tiene que entender que sus actos tienen consecuencias y que no puede correr hacia nosotros cada vez que se meta en problemas, especialmente después de cómo nos trató. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería contarle a James lo que Emily me pidió? ¿Deberíamos ayudarla o es momento de ponerle límites? Cualquier consejo o perspectiva me vendría muy bien. Gracias de antemano. Actualización 3. Hola de nuevo a todos. Solo quería contarles en qué quedó el tema con Emily. Después de pensarlo mucho, decidí contarle a James lo que pasó, que Emily vino a pedir dinero. Sabía que él tendría sentimientos fuertes al respecto y, la verdad, me ponía nerviosa cómo reaccionaría. Cuando se lo dije, James ni siquiera lo dudó. Agarró el teléfono en ese mismo instante y llamó a Emily. Le preguntó cuánto dinero necesitaba. Cuando ella le dijo la cifra, vi la sorpresa en su rostro. Era una cantidad grande, más de lo que uno pensaría para una ayudita. Pero sin titubear, le dijo que viniera al día siguiente a recoger un cheque. Cuando colgó, le pregunté a James si estaba seguro de lo que hacía.
Después de todo lo ocurrido y de cómo ella lo trató, quería cerciorarme de que no actuaba solo por impulso. Le dije que entendería perfectamente si se negaba a darle algo. Pero James, con esa nobleza que lo caracteriza, me miró y dijo, «Sigue siendo nuestra hija y la quiero, a pesar de todo lo que pasó». Eso me tocó el corazón. Incluso después de tanto dolor, James todavía tiene un gran corazón. Siempre perdona con facilidad, y creo que es una de las razones por las que lo amo tanto. Al día siguiente, Emily pasó por el cheque. Me había pasado la mañana pensando qué le diría. No quería simplemente entregarle el dinero sin fijar algunas condiciones. Cuando llegó, la situación fue un poco tensa al principio, pero nos sentamos y le expliqué las cosas tal cual. Le dije con claridad que esto no era un regalo, era un préstamo, y que esperábamos que nos lo devolviera cuanto antes. Quería dejar claro que no la estábamos rescatando sin más, porque había tomado malas decisiones económicas. Necesitaba asumir la responsabilidad. Para mi sorpresa, Emily dijo que lo entendía. No discutió ni se mostró en desacuerdo, simplemente asintió. De pronto, se levantó y nos abrazó a James y a mí. Fue un momento que me descolocó. Parte de mí quería corresponder ese abrazo y creer que todo volvía a ser como antes, que las heridas habían sanado de repente. Pero otra parte de mí, la que ha sido lastimada por todo este proceso, no podía sacudirse la sensación de que tal vez sus motivos no eran del todo sinceros. Quiero creer que Emily es auténtica y que busca una reconciliación real, pero no puedo evitar ser un poco desconfiada. Al fin y al cabo, no nos habló en meses, hasta que necesitó dinero. Aunque sé que como padres sentimos la responsabilidad de ayudar a Emily a no quedar en la ruina, no puedo dejar de preguntarme si estamos haciendo lo correcto. Es difícil saber cuál es la línea entre ayudar y consentir, sobre todo cuando se trata de tu propia hija. Gracias de nuevo por escuchar y por sus consejos. Significa mucho para mí poder desahogarme aquí y recibir perspectivas externas.